Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este jueves 26 de junio, el Partido Libre inicia las movilizaciones pacíficas, actividades de planificación y organización en protesta y conmemoración del crimen del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. El Partido Libre acompaña las denuncias de la próxima presidenta Rixi Moncada contra el intento de fraude electoral del golpismo. Como parte de esta jornada de memoria y resistencia por la refundación, debemos movilizarnos hacia Tegucigalpa, capital de la República, para concentrarnos el día viernes 27 en la Villa Olímpica. El sábado 28 por la mañana se realizarán actos de protesta y nuestra movilización frente al Consejo Nacional Electoral. Fraudes nunca más, venceremos, escribió el coordinador general de Libre, José Manuel Zelaya. Para Libertad y Refundación, esta fecha marca uno de los momentos más oscuros de la historia reciente del país, por lo que estas movilizaciones de la resistencia muestran la indignación de los hondureños contra esos hechos que ocasionaron el establecimiento de una narcodictadura que hizo de las suyas, empobreciendo a millones y quitándoles el poder de decidir por sí mismos, montando fraudes para consolidar su poder con los grupos fácticos que, aliados con los políticos de turno, amasaron una fortuna, sometiendo al pueblo a trabajos sin una remuneración digna. Libre lamenta que a partir del 28 de junio del 2009 se fracturó la democracia y la Constitución de la República, la cual ultrajó el bipartidismo en infinidad de ocasiones, hasta llevarlos a vender el país a pedazos con las sedes, y les recuerdan a los ciudadanos que cachurecos y liberales fueron los que expulsaron a la Maxi y quienes protagonizaron los mayores actos de corrupción en la historia de Honduras. Sin embargo, el bipartidismo lamenta que Libre se valga de esta fecha para desarrollar una actividad que de lejos se percibe es proselitista, y les advierten que por más que quieran levantar el perfil de su candidata, no lo podrán hacer, pues el poder popular con su inacción se encargó de cavar su propia tumba al engañar a los hondureños olímpicamente con una promesa que desde un principio no querían hacer, y señalan que por más campañas que hagan, la realidad es que Libre no cumple. Igualmente lamentan que sea el pueblo hondureño quien pague estas actividades de Libre. Nacionalistas denuncian que esta marcha le costaría unos 500 millones de lempiras a Honduras, puesto que utilizarían los fondos del pueblo para organizar una fiesta de este tipo, la cual consideran será la última, porque el 30 de noviembre serán despedidos por su ineptitud. Y como ejemplo, el llamado de atención de parte de la cabeza del Ejecutivo a sus secretarios de Estado. Analistas mencionan que con los escándalos de Libre, nacionalistas y liberales, solo les recuerda el último párrafo del libro titulado Rebelión en la Granja, el cual dice: los animales que estaban fuera miraban a un cerdo y después a un hombre y después a un cerdo, y de nuevo a un cerdo y después a un hombre, y ya no podían saber cuál era cuál.
No, va, seguro. Y este Marvin un día. Bueno, espero que no es que abierto el micrófono. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Cerramos la semana. Libre tiene una gran movilización. Vamos a hablar de esta movilización. Conmemoran el golpe de Estado y también de lo que está sucediendo en el país en la parte política. Está aquí conmigo don Kilbert, que es candidato a diputado del Partido Nacional. Kilbert, ¿Qué tal, Raúl? Enorme placer para mí el poder estar contigo el día de hoy, con toda la gente que nos acompaña, listos para poder dialogar de estos diferentes temas políticos y esta movilización que lo que viene es a paralizar la economía, a entorpecer el flujo del tráfico en la capital, a generar problemas, pero bueno, Libre genera problemas hace 3 años y medio, ya solamente les quedan un par de meses en el poder, así que listos para poder platicar contigo y con los compañeros. Bien, Marvin Ponce, buenos días. Buenos días. Pues me dan tristeza cada vez que es el 28 de junio porque cuando iniciamos aquellas luchas en contra del golpe de Estado, lo que recibimos fue represión. Pero oiga, también, a usted le quebraron un brazo, ¿verdad? Claro, claro. Anduvimos en la pelea permanente, en todas las marchas que hay con Gilberto, con el doctor. Sí. Y esas luchas realmente populares nos generan realmente tristeza porque realmente los mártires que murieron, la gente que murió, el profesor Vallejo, Isis Obed, Pedro Magdiel y una serie de compañeros que murieron y fueron severamente sacrificados en ese golpe de Estado. No cabe duda que el golpe de Estado es un parteaguas en la historia de Honduras, aunque algunos planteaban el tema de la sucesión constitucional, pero como hecho político marcó la pauta para 2 cosas. Una, para la recreación, la recreación realmente de la violencia política hacia los ciudadanos, que recibimos tremendas golpizas en aquel tiempo, y también la reconstrucción de un nuevo proceso político, independientemente de los efectos causados por el golpe. Eso generó realmente que nos alegra pues que se movilice la gente, que la gente vuelva a aparecer. Desafortunadamente una cosa fue el Frente Nacional de Resistencia Popular y otra cosa es el Partido Libre como partido. En el Partido Libre hay muchos luchadores populares que han ofrendado la vida todo el tiempo, no solamente del golpe para acá, sino de antes. Pero al final vimos realmente que a la construcción de un partido político pues aparecieron los movimientos sociales fuertemente organizados, que hoy ya casi no existen los movimientos sociales, desgraciadamente. El golpe se llevó gran parte de eso y la gente se desmovilizó de sus movimientos sociales para integrarse a lo que es el Partido Libre. Ya no tenemos un movimiento sindical pujante, ya no tenemos un movimiento magisterial pujante, ya no tenemos un movimiento campesino pujante, ni un movimiento cooperativo. Todo eso se lo llevó el modelo económico y el golpe de Estado, que fue las últimas apariciones que tuvimos con él como movimientos sociales en la lucha para crear una cuarta urna. En tercer lugar, quería plantear... Líder, espéreme, ¿en qué cupo que saluden? Bueno, solo era el saludo. Sí, no, y es que el mío saludo. Sí, se emocionó. Estoy haciendo una reflexión pequeña. En tercer lugar, quería decir que también que la constitución del partido político con el Frente Nacional de Resistencia también generó también lo que hoy tenemos, pues que lo vamos a analizar en el transcurso del programa. Gracias. Don Gilberto, buenos días. Buenos días, Raúl, muy agradecido por esta invitación, alegres porque estamos en el marco de la conmemoración del nacimiento del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que 3 meses después, en septiembre del 2009, se convertiría en el Frente Nacional de Resistencia Popular, que tenía como antecedente inmediato la Coordinadora Nacional, ¿verdad? Como bien lo mencionaba Marvin, integrada precisamente por movimientos sociales, y bueno, y un sector de las organizaciones de izquierda del país, y que hoy pues a 16 años vale la pena esta reflexión, sobre todo de cara a lo planteado en el futuro, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos identidad y por eso tenemos posibilidad de futuro. Gracias, Raúl. Aquí está el doctor Marco Eliú Girón. Marco. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a los panelistas. Buenos días también al pueblo hondureño. Es importante esta fecha, 28 de junio. Conmemoramos el golpe de Estado que nos dejó luto, dolor, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcorrégimen. Hoy uno de ellos purga prisión en Estados Unidos
Y no hay que olvidar, es prohibido olvidar que somos resistencia. Salimos nuevamente, Libertad y Refundación, a las calles junto con el pueblo hondureño. Este día de hoy, un concierto, van a haber actos culturales en la Vía Olímpica en horas de la tarde, después de las 5 de la tarde. Es falso lo que dice Kilbert, que íbamos a paralizar el gobierno, íbamos a paralizar las calles. Si Tegucigalpa, desde que no hicieron el trance 450, el tráfico aquí siempre ha sido embotellamiento tras embotellamiento. Pero les callamos la boca al hacer la movilización, la gran movilización el día sábado, a partir de las 9 de la mañana, frente a Casa Presidencial, donde se dirigirá al pueblo hondureño nuestra presidenta Iris Xiomara Castro Zelaya. Luego nos encaminamos a la sede de Libre, el Consejo Nacional Electoral, donde estará acuerpada por nuestra candidata y próxima presidenta de Honduras, la abogada Rixi Moncada. Y aquellos de la estrella solitaria no volverán. Bien. ¿Volverá a narrarla entonces? ¿Perdón? Narrarla volverá. Narrala Salum, sí. Volverá a Palestina. Kilbert, ¿qué piensa de esto? Gracias, Raúl. Bueno, buenos días nuevamente al pueblo hondureño. Bueno, miren, por fortuna no tengo mayor conocimiento como hablan aquí con propiedad de todos estos temas del Frente Nacional, porque nunca formé parte, gracias a Dios, nunca formé parte de ese grupúsculo que lo que pretendía era a través de Mel Zelaya quedarse en el poder siendo apoyado por un dictador asesino como lo fue Hugo Chávez, que hoy por hoy se fríe en el infierno, gracias a Dios. Pero aquí el tema fundamental es que cada año que viene, cada 28 de junio, vuelve la cantaleta, vuelve la historia, vuelven a hablar. Bueno, nunca han dejado de hablar, no solamente el 28 de junio. Hablan del tema del golpe de Estado con un tono hasta cansado, que lastimosamente al pueblo hondureño lo tiene ya, otra palabra no hay, cansado, aburrido. Parece que solamente eso tienen en la boca, parece que solamente de eso van a vivir toda la vida, de ser víctimas. Eso es lo que les encanta. Se les olvidó por completo y se les pasó la oportunidad porque son inútiles para gobernar este país, que tuvieron la oportunidad de gobernar Honduras nuevamente del 2021 o 2022 al 2026, del 27 de enero del 2022 al 27 de enero del 2026. Tuvieron la oportunidad porque el pueblo hondureño se la dio, porque engañaron a Honduras, porque llegaron prometiendo absolutamente todo. Ni vale la pena recordar aquí todas las promesas que Libertad y Refundación hizo para llegar al poder. Y se les olvidó también que no llegaron solos, llegaron acompañados de una alianza electoral de múltiples sectores y también de Salvador Narrala, que fue el que les dio el visto bueno ante el pueblo hondureño para llegar al poder. Ya en el poder todos sabemos lo que ocurrió, se separaron, se dijeron de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de eso lo que hemos tenido es un gobierno que se ha dedicado solamente a buscar excusas y a recordar y a hablar del pasado sin preocuparse por el presente y mucho menos por el futuro de este país. Por eso es que la gente en esta movilización pagada con fondos públicos, pagada con dinero del Estado, pagada, como lo hemos visto ya, a través de los videos que han circulado en redes sociales, de las artes que han circulado en redes sociales, que se le está pagando a cada persona para poder asistir y se le está obligando a los empleados públicos a asistir a esta movilización, pretenden mostrar, qué sé yo, supongo que fortaleza. Necesitan movilizar de los 18 departamentos personas, necesitan secuestrar la Vía Olímpica, porque son tan cínicos que sacan un comunicado diciendo que el gimnasio número 2 de la Vía Olímpica, donde yo en tantas ocasiones jugué y practiqué deporte ahí, que va a estar cerrado. Pon alto ahí, espera. ¿Jugaste? Sí, claro. Que platicaba. Claro, que sí, Canicas, jugué basquetbol. Maules. Okay. Sí. Basquetbol. ¿Y Rayuela. fútbol, fútbol también? No, por favor. No, mira, vamos a ver. Era bueno en basquetbol, en fútbol no. ¿Qué quieres que te lo acepto? No hay problema. Sí, Pero mira, el tema aquí es que No tiene altura el punto es que dicen, son tan descarados y cínicos, nos quieren ver la cara de papos a todos los hondureños. Dicen, es que vamos a hacer trabajos de mantenimiento, cuando lo que va a pasar ahí es que ahí va a dormir la gente que traen de los departamentos en colchonetas, tirados en el suelo, porque así tratan incluso a su propia militancia. Si así tratan a su militancia, ni siquiera, porque como están utilizando, dicen ellos, dinero del partido, ni siquiera les pueden alquilar un hotelito, no, los mandan a dormir en colchonetas en un gimnasio gigantesco, ahí todos entre todos,
Allí lo mandan y allí lo vamos a ver, pero dicen que están reparando. Así es el cinismo de los de Libertad y Refundación. Secuestran la Vía Olímpica, utilizan fondos del Estado, traen gente de los 18 departamentos, creen ellos que para mostrar fortaleza, cuando lo que demuestran es totalmente lo contrario. Demuestran debilidad. Ningún gobierno fuerte se moviliza, ninguno. Cuando usted tiene un gobierno sólido, fuerte, que ha hecho una buena gestión, no hay necesidad de salir a las calles. Cuando usted tiene un gobierno que está emproblemado, cuando tiene un gobierno que está desgastado, entonces usted tiene que buscar cómo demuestra que tiene una base que lo respalda. Por eso aquel famoso adagio, cuando esté débil aparente estar fuerte. Eso es lo que ellos pretenden hacer, pero no saben porque no les da acá, no les da la cabeza, porque siempre les he dicho, por eso es la importancia del ácido fólico, por eso es la importancia de entender cómo funciona la dinámica de una sociedad, de cómo se genera riqueza, por eso es la importancia de no solamente vivir del Estado, de saber generar empleo, de saber generar riqueza, por eso es importante saber cómo manejar un capital semilla, por eso es importante saber dónde invertir, por eso es importante, si uno no sabe, quedarse callado y no criticar y atacar a los que sí generan riqueza en este país. Pero como no lo saben, entonces lo que pretenden es mostrar fortaleza a través de los empleados públicos a los que obligan a ir, porque si no, los despiden el lunes del trabajo. Eso es lo que está pasando en este momento. Un gobierno completamente desgastado en el que 2 videos nos bastaron para saber por quiénes estamos gobernados. Aquí vienen los voceros del gobierno a hablar del pasado. Aquí vienen a decir un montón de cosas que va a salir de la boca de ellos. Pero usted y yo, que aquí nos estamos viendo, vimos 2 videos con los cuales podemos definir claramente que estamos gobernados por un partido político que tiene nexos con el narcotráfico y por un partido político que ha saqueado las arcas públicas. Y lo vimos en videos. No es lo que usted piense, no es lo que yo piense, no es lo que piense Marvin, no es lo que piense Raúl, no es lo que piensen estos dos. Es que usted y yo lo vimos. Es que usted y yo lo vimos. Lo vimos pidiendo la mitad para el comandante. Lo vimos. Usted y yo lo vimos. Cuando Isis Cuellar le dice al ministro José Carlos Cardona, yo puse a cambiar 15 cheques a gente de confianza y vos sabés para lo que iba a usar esos cheques. Y le dice, y compramos con el dinero del pueblo, con el dinero aparte no del pueblo como tal, no de cualquier secretaría, de la secretaría encargada de la ayuda social, de la secretaría encargada de luchar contra la pobreza, de la secretaría de los programas sociales. De allí drenaron fondos para construirle la casa a la candidata a alcalde de ellos, para construir la casa y reparar la casa de la madre de la asistente de la diputada, para comprar equipos de sonido, para comprar carpas, para comprar sublimadoras de camisetas para la campaña política. Nosotros no tenemos que creer o no tenemos que probar, ellos solo prueban que son corruptos. Ellos solos prueban que son corruptos. Vimos ahora recientemente, hace unos minutos, una conferencia de prensa, de verdad que son, bueno, aquí estuve yo con ese muchacho una vez. Una cadena nacional. Una cadena nacional, aquí estuve yo con el que es ministro de Transparencia, supuestamente, jugador de golf ahora, porque son perros para que les encante el capitalismo y la oligarquía, la critican, pero quieren formar parte de ella, quieren hacer lo mismo que ella. El jugador de golf aquí de Transparencia sale diciendo que es que no hay claridad, hay temas que tenemos que investigar. ¿Qué tienen que investigar? Si en el video está allí, está claro. Eso es ser captado infragante y cometiendo un delito. Pero aquí nos quieren dar a tol con el dedo. Aquí nos quieren decir a nosotros que van a investigar esto. Más allá de si investigue o no, todos sabemos que tienen que terminar en la cárcel. Que los diputados de Libre, como Eliud Girón, por ejemplo, han utilizado fondos públicos. Eliud Girón. Claro, han utilizado fondos públicos. Tienen el fondo departamental, que ahora le llaman, ¿cómo es que le llaman ahora? Fondo de ayuda social. Los fondos de ayudas sociales. No seas los farsante, utiliza hombre. del Congreso Nacional. No seas farsante. Y que me diga si aquí Eliud Girón no ha utilizado fondos de Sedesol, por ejemplo, para ayudas sociales. Claro que las han utilizado. No hacen campaña política con su dinero. Hacen campaña política los papeles, con el dinero muchacho. del pueblo hondureño.
Y eso todo Honduras lo sabe. Y ni aún así logran llegar bien posicionados en las elecciones. Ni aún así. Ni llegando con todas las bolsas. Ni llegando a reparar casas con dinero del pueblo hondureño. Ni así los quiere la gente, porque Honduras está cansado. Le bastaron 3 años y medio para darnos cuenta de lo que estamos gobernados, lo que tenemos hoy en el país. Lastimosamente, una serie de personas que son resentidas sociales que llegaron allí, simple y sencillamente a base de engaño. Yo le digo al pueblo, déjelos. Está bien, ayer ya empezó la gente a mandar videos en las redes sociales del caos vehicular que ha causado todo esto. Van a cerrar el Boulevard Suyapa, van a parquear ahí cientos de buses, van a secuestrar la vía olímpica, van a utilizar fondos del Estado, están utilizando dinero del pueblo hondureño para esta movilización, están pagando a la gente para que vaya, pero déjelos. Este es su fin de semana. Este es su fin de semana. El de nosotros es el fin de semana del 30 de noviembre. El suyo y el mío es el fin de semana del 30 de noviembre, donde los vamos a sacar del poder por incapaces, por corruptos, por pedir la mitad para el comandante. Por eso los vamos a sacar del poder. Déjelos. Este fin de semana es de ellos. El del 30 de noviembre es el nuestro. Permite réplica, sí, claro, por favor. Bien, al pueblo hondureño le digo claramente que el ladrón juzga por su condición. Este muchacho que está aquí, bueno, no es muchacho porque ya está ruco, fue miembro del Comité Central del Partido Nacional y fue denunciado por ellos mismos, por los nacionalistas, por haberse robado el pisto de su partido. Ese es Gilbert Bertrán, que usted lo va a escuchar acá con el mismo discurso en todos los foros, hablando de incapaces, hablando de inútiles, hablando del Foro de Sao Paulo, hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sí, hablando del Foro de Sao Paulo. No pasan del mismo discurso. Que olvidemos el pasado cuando el pasado está repercutiendo en este momento. Ahora, pueblo hondureño, aquí no queda otra opción, como dicen en mi barrio, que bajarse el canasto y bajarse la caja de lustre con una persona de la condición ofensiva de Gilbert Bertrán, que está ahí, quedó en una buena posición, pero es porque recuerden que el suegro es el que maneja actualmente el Consejo Nacional Electoral, y eso lo han denunciado los mismos partidarios de él, que le pegaron su empujoncito ahí. Miren, el doctor Elío Girón no ha recibido fondo departamental, ya la lista ya aparecieron ahí, no van a encontrar el nombre del doctor Elío Girón. Lo solicité, pero no me lo aprobaron. ¿Será que soy mal gestor? Pero lamentablemente no fue aprobado. Puede haber sido porque apoyé a Jorge Cálix, por lo que sea, pero no está mi nombre ahí, mientras que el suyo sí está como miembro del Comité Central del Partido Nacional, que se mamaron el billete. Y no lo dice el doctor Elío, lo dicen los mismos cachurecos. ¿Dónde está el dinero, Gilbert, de el Comité Central del Partido Nacional, que recibían maleta, que recibían marmaja? Ahí sí sobaban el billete y desapareció. Porque después de que salió Gilbert del Comité Central, la junta directiva que le presidió le preguntaron dónde está el pisto. Bueno, dijeron que iban a vender yuca con chicharrón para pagar el desfalco del Seguro Social. Eso lo dijeron los nacionalistas. Han visto a Gilbert Bertrán vendiendo yuca con chicharrón, vendiendo yuca con patas de chancho para pagar los hospitales móviles, los 1.500 millones de lempiras. Si es que son cínicos, si es que vienen acá a quererse limpiar la cara. Pero no, si son los mismos. Si él está emparentado con esa gente que hizo el peor fraude de la historia, donde hubieron asesinatos en el 2017. Ahí corrió sangre. Ahí donde ven esa carita que ven ustedes ahí. Ahí hay derramamiento de sangre en el 2017, pero no tuvo estómago él. Y venirse a presentar aquí estos foros. Te debería de dar vergüenza. Pero como les dije aquí hay que destaparle esas joyas de corrupción de ellos, porque quieren presentar ahora como angelitos. Si es que solo falta que te salgan alas, pero no ves los cachos que tenés en la cabeza. Eso el pueblo hondureño los está viendo, porque ustedes son los mismos. No van a volver, no volverán
no tienen derecho a gobernar por el latrocinio que ha hecho. Libertad y Refundación no hace lo del Partido Nacional. ¿Qué hacía el Partido Nacional? Las del gato, que las ponecas las tapaban. Iris Xiomara Castro de Zelaya es una mujer honesta y cada acto irregular de este gobierno, ella misma la ha denunciado. Y les voy a dar ahorita aquí prueba. Hubo un problema en el DINAF, una abogada, la renunció o renunció. Hubo otro problema en Hondutel, antes de que fuera más grande, renunció o lo renunció. Hubo otro problema con el exsecretario del Congreso Nacional, renunció a diputado, renunció a la Secretaría del Congreso Nacional, renunció a la coordinación del M28. Pero nosotros no tapábamos, no hacíamos las del gato de tapar. No renunció al sueldo. De tapar. Pues pregúnteselo a él, ¿verdad? Ellos sí hacían las del gato que tapaban las ponecas. Pobrecito. En este momento, un equipo especial de la Secretaría de Transparencia, después de esa conferencia de prensa que dijo claramente que los datos eran insuficientes, van a ir a hacer un trabajo de campo a comprobar si hubieron actos irregulares. Y si la Secretaría de Transparencia, el Tribunal Superior de Cuentas, Unidad de Política Limpia, el Ministerio Público detectan irregularidades, no le quepa duda que este gobierno dirigido por Iris Xiomara Castro de Zelaya, una mujer honesta, va a ser implacable. Y además de eso, lo ha dicho nuestra candidata y próxima presidenta, Rixi Moncada. No va a tolerar un acto de corrupción en este gobierno, a diferencia de ellos, que dijeron que iban a vender yuca con chicharrón, patas de chancho, y nunca vendieron ni siquiera un pollo chuco. Son cínicos, son sinvergüenza, y hay que decírselos en su cara. Marvin. Bueno, mire, este es el debate que va a haber en las elecciones futuras que tenemos, ¿va? Un debate de quién es más ladrón y quién es más narco. ¿Cuándo son las elecciones? ¿30 o 28? El 30 de noviembre, ¿va? Entonces este debate se va a dar. 5 meses y 2 días. Se va a dar. Obviamente, yo creo que siempre que se dan estas efemérides, como estas marchas, también el Partido Nacional se moviliza cuando se celebra el Día del Partido. Para el Libre creo que es este 28 de junio. Siempre que el partido de gobierno gasta y derrocha dinero del público, del pueblo, para atraer gente y logística, no es que la gente se mete a la bolsa de su salario y todo eso. En el Partido Libre realmente, si bien es cierto, llegó al poder, pero quien llegó al poder no fue el partido por sí. Desde la perspectiva de nosotros, quien llegó al partido, tomó el poder realmente, fueron los familiones. Y la gente que más defiende al Partido Libre es la más maltratada del Libre. Aquí están estos dos personajes. Un papo. Pregúntele cuánto le dieron a Eliu Girón de esa bolsa de millones que acaban de dar. 37 millones Isis Cuellar. Eliu Girón, 0. Y mire cómo defiende al partido. Cómo lo trata Mel. Cómo lo trata Xiomara. Cómo lo trata Rixi. Cómo lo trata Redondo. Cómo lo trata Carlón. Gilberto Ríos aquí, de los hombres que más respeto yo, no desde ahorita, no desde Libre, desde sus papás, revolucionarios verdaderos, engendraron él una semilla revolucionaria, y por eso Gilberto es cuadrado, así como plantea, ¿va? En su planteamiento. Cuadrado es un planteamiento, pues firme, no le gusta robar cámara y nada, sino que dice lo que piensa. Y se lo digo de esta manera porque somos amigos y tenemos diferencias también. Pero Gilberto es el verdadero estratega de la comunicación y no está en esa posición. Aquel que tiene de estrategia de la comunicación, el señor Ricardo Salgado, es un hombre mal querido por el pueblo. Y no solamente por la gente que nadie lo quiere, pues. Porque él pasa peleándose, confrontándose por tonteras con cualquiera. Ríos hace un planteamiento más objetivo de la visión del partido, plantea, responde, y esto que no esté en esa posición, como le digo yo, ¿va? Entonces, yo lo que siento realmente es que en el Partido Libre también son ingratos ahí en el poder, porque el poder lo tomaron las familiones. El movimiento social que entró a la lucha popular prolongada de esta lucha después del golpe de Estado, quedó tirado en la basura, pues. Allá está Salvador Zúñiga, allá le aplicaron la plancha del 28 de junio a Salvador Zúñiga, allá en Intibucá.
Allá quedó Silvia Ayala, reventada. A Juan Barahona casi lo revientan acá también. Entonces, en Libre también, Melo que hizo en esta estrategia electoral fue borrar a la gente que le puede estorbar en el futuro cercano y quedarse con el movimiento más de derecha dentro del Partido Libre. Eso pone como consecuencia realmente que vienen estas efemérides, ¿va? Y se habla de los mártires. Yo le pregunto a mis amigos que están aquí de la izquierda, ¿cuándo Rixi Moncada anduvo en una marcha? Que es la candidata. ¿Cuándo anduvo en la Frente Nacional de Resistencia Popular acompañándonos? Todos los ministros se metieron. No, pero todos los ministros se perdieron sí, y nunca anduvieron en marcha. Decirle algo. Yo sé que usted era ministro también. En defensa de Rixi y de personas que no participaron en la marcha, pero tenían otras funciones, Marvin. ¿Cuáles No funciones? se las explico. Habían otras funciones, Marvin. Me extraña que alguien tan inteligente como usted señale a Rixi. Por eso, Rixi hacía otras funciones. Rixi, cuando el golpe de Estado estuvo en Costa Rica, de frente, defendiendo, cuando hubo las reuniones con el expresidente Arias, y habían otras personas que no estaban en la marcha, pero tenían otras funciones, Marvin. Sí, participación directa en los estatutos de Libre. La política sí es, Marvin. Unos estábamos en resistencia, otros estaban en residencia. ¿Va? No, pero puede hacer que en residencia también funcionen y sirvan y apoyen. No, sí, señor. En la lucha está, Sí, ahí andaba Beatriz Valle, ahí andaba, señor, ahí andaba Carlos Eduardo Reina, ahí andaba estoy de Racel Tomé de frente. Rixi Moncada estuvo de frente en el golpe de Estado. Eso no se puede. Pues yo nunca la vi, No, Marvin. Y yo estuve de Marvin, frente, ni en reuniones la vi. Marvin, es que Rixi era la que estaba en Costa Rica. Sí, enfrente. pero estuvo 2 semanas, estuvo allá. No, Marvin. Y en las marchas duraron No, 74 Marvin, días. Pero en las marchas se ocupa un montón de cosas. Aunque sea una marcha, hubiera ido. Organización, Rixi Los estuvo estatutos del de frente partido en la negociación. fueron elaborados junto con Sí. ella. Una mujer muy Marvin, inteligente, usted es un hombre intelectual. inteligente. No, yo estoy viendo lo que yo vi. Por eso yo le estoy yo no sé si opinando, yo tenía le otras estoy- funciones porque parte- había un montón de es gente parte también que del andaba programa. con libretas de dinero también, tal vez que era Pero pagada. esas son otras cosas. Tal vez era pagadora Pero también. no, pero hay Pero gente- usted tampoco lo hay- quería porque usted no andaba con libretas de pisto. ¿no? hay gente- No, es que Dejó botado el pisto allá en Choluteca, ¿no? andaba de frente en la lucha. Mire, ve, lo que quiero decir con esto, a mis amigos, que la campaña va a ser bastante dura. ¿Va? Y a mí lo que sí no me gusta del tema de la campaña, de la marcha, de la celebración de este golpe de Estado, es que Libre hable de fraude, que su centro es el fraude. Cuando estás en el poder y tenés todas las herramientas metodológicas, logísticas, técnicas y económicas para poder gobernar y hablar de fraude, es que te sentís débil, es que te sentís derrotado, es que te sentís que el que está más débil te puede golpear. A mí me parece que eso es una mala estrategia, que Rixi nos hable de fraude cuando ella estuvo en el Consejo Nacional Electoral. Lo que sí está claro, que aquí hay 4 actores clave, ¿va? El gobierno que tiene el dinero, las Fuerzas Armadas, los empresarios y la embajada. Esos 4 actores van a determinar quién gana. Unos que financian como empresarios, la embajada que tiene siempre tentáculos en todo el mundo y sobre todo en estos países que nos considera patrio trasero, los militares que son los que garantizan el orden y el gobierno. Y en este momento el gobierno tiene controlado a los militares. Eso está totalmente claro. Entonces hay 2 fuerzas controladas en un lado, en otro lado están los empresarios, que los empresarios me imagino que van a estar contra Libre porque por esta cantatela de la ley de justicia tributaria, por los golpes que les ha dado Mel en Banprovi, por los golpes que les ha dado con la ley de tarjetas de crédito, por las medidas que se han tomado para la tercera edad. Todas esas cosas han golpeado al empresariado y sobre todo que ellos están viendo que les quieren desamarrar lo que tienen amarrado, porque lo que sí está claro es que cualquiera que quiera hacer cambios aquí, Juan Orlando quiso hacer cambios y no pudo. Les cuento a ustedes que no lo creen a él. Yo estuve cerca, Juan Orlando quiso hacer cambios, no, esto está amarrado aquí. Si aquí hubo empresarios que lo enjuiciaron y no pudieron llevarlo ni al tribunal, sino que se desmayó y estuvo ahí en un hospital y ahí mismo le llevaron la carta de libertad. Chucky Café. Entonces, lo que quiero decirles yo es que las contradicciones van a ser fuertes y se van a agudizar las contradicciones, pero yo creo que de eso se trata la campaña política, pues. Y lo que tenemos que entender, Gilbert, que ahora ya no estamos en aquellos debates políticos entre el Partido Liberal y el Partido Nacional donde las peleas eran otras.
Estamos con un sector político que llegó al poder que es diferente, Radical. que viene de la calle, radical, fuerte, inclusive entre ellos mismos hay contradicciones. Como les decía yo, Elío Gerón es de la derecha del Partido Libre y Gilberto es de la izquierda. Yo del no Partido soy de Libre. derecha, hermano. Entonces, ¿Cómo? Soy de centro izquierda. ¿Qué es diferente? entonces, eso pone como manifiesto realmente que las marchas van a ser, ese tema realmente del fraude me parece que es un tema muy pequeño realmente para un partido que esté en el poder. Lo que sí está claro realmente que el Libre no ha podido consolidar un proyecto político de desarrollo, no hubo reforma agraria, allá están las contradicciones en el Aguán, no se solventaron los problemas sociales más importantes como el tema de la salud. La propuesta es hacer infraestructura, pero si no puedes equipar tus hospitales que ya tenés, si le das medicina a lo que ya tenés, ¿de qué te sirve hacer infraestructura? Va? También se cuestiona al Partido Nacional por los hospitales móviles, que fue en el marco de esa pandemia donde unos ladrones se robaron el dinero, los estafaron y vinieron aquí y al final un par de gente están presos ahí. Lo claro está realmente que lo que ve la gente, el pueblo lo que ve, que ya los gobiernos de izquierda o de derecha ya no llegan realmente a solventar problemas al pueblo. Más bien son un estorbo para la sociedad, los partidos políticos que llegan al poder. Ya lo que el pueblo está viendo realmente que venga al gobierno como un botín para ver cuánto se pueden robar. Y realmente la corrupción no tiene ideología ni tiene color político, es más de valores humanos, es más de sentimientos. A este hombre que es revolucionario, como le digo, que tiene raíces, ¿cuándo lo han acusado de corrupto a Gilberto? Tal vez lo cuestionan porque dan un salario, ¿va? Pero eso se lo merece porque tiene una función pública. Pero entonces porque siempre los debates de Quilmes, que son los más duros y bien organizados contra Libre, son en función política. Nunca ha dicho, le dice ladrón a aquel, pero no le dice ladrón a este, ¿va? Y no sé por qué, ¿va? No, el Grión es corrupto. Gracias. Eso pone como consecuencia Defiende realmente corruptos, pero que no es corrupto. tenemos, Raúl, un escenario bien complicado, ¿va? Ojalá que esas contradicciones se sepan manejar en el debate político, ¿va? Lo que todo el mundo tiene miedo son dos cosas, ¿va? El tema del fraude, pero la gente ve el fraude como que el Libre va a hacer fraude y se va a quedar en el poder, la fuerza. Así lo está viendo la gente. Es una de las aristas que hay, ¿va? La gente no ve que puede haber fraude, que haga fraude el Partido Nacional, el Partido Liberal. La percepción de la gente, por lo menos lo que yo veo, es que el Libre puede hacer fraude y se puede caer en el poder a la fuerza, porque no tiene la correlación de gente como para llegar a ganar el poder en esta elección. La ventaja y la desventaja que tiene el Libre ahora, que ahora tiene dos rivales. Antes tenía un solo rival, que era el Partido Nacional. Ahora tiene a Nasralla como rival, pegado al Partido Liberal, y tiene al Partido Nacional minimizado a veces, pero el Partido Nacional es el partido mejor estructurado, política, organizativamente, defensor del voto con mucha inteligencia, y lo demostró en las primarias. 150.000 votos más que el Partido Liberal, 100.000 votos más que el Libre en esta primaria. Esa es la última encuesta verdadera que se hizo aquí. De ahí ninguna encuestadora seria ha venido a hacer una encuesta verdadera que diga para dónde va. Entonces, para terminar, lo que sí yo creo realmente que todavía estamos esperando el discurso verdadero de Rixi. Yo no creo que el discurso de Rixi sea todavía seguir radicalizando un debate realmente en función de las 10 familias que son ciertas. Pero creo que también hay que presentarle esperanzas al pueblo. Hay que presentarle que vamos a mejorar, que vamos a transformar, que sobre la base del gobierno de Xiomara se puede estructurar un proyecto político mejor para el pueblo, donde fluya leche y miel, como diría la Biblia. Porque realmente el discurso de Rixi es antagónico, es confrontativo, es bélico. No tiene realmente un discurso construido realmente para generar la esperanza al pueblo hondureño. Y eso genera también tensiones en los grupos de poder económico, en los grupos de poder político, porque eso es lo que genera realmente esta estrategia. Se pareciera que estamos pasando de una estrategia de odio a una estrategia de miedo en el país, ¿va? De generar miedo, inclusive cuando el general, porque nosotros tenemos una percepción antimilitarista, como izquierdistas que somos, cuando el general dice las Fuerzas Armadas son un instrumento político para la presidenta, para el gobierno, eso no es así. Las Fuerzas Armadas es un instrumento militar para el pueblo hondureño, no político.
que tienen acciones políticas, si las tienen. Por eso les decía que era un actor importante. Pero que el general diga eso, que es un instrumento político para el gobierno, eso es una barrabasada realmente, es una ofensa al pueblo hondureño. Si yo fuera candidato presidencial, yo propondría dentro de mis propuestas eliminar las Fuerzas Armadas, que es lo que dijimos siempre en la izquierda, eliminar las Fuerzas Armadas, no casarnos con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son traidoras. Las Fuerzas Armadas en la política no son coherentes, tienen su propio proyecto estratégico, burocrático, económico, político y gerencial. Todos los generales están bien retirados con grandes salarios, todos los coroneles tienen una vida linda. El que esté en el poder la toca ahí en el IPM con el montón de empresas que tienen. Entonces realmente eso genera como consecuencia la posibilidad realmente de estarse aliando con un amigo que no es verdadero. Entonces los que vemos el militarismo realmente como una opción de alianza es cuando construís tu ejército, como el Ejército Popular Sandinista, que la mayor parte de los comandantes venían de la lucha popular prolongada, de la guerra, de la lucha contra Somoza. En consecuencia, Raúl, vamos a tener una campaña dura y estas marchas pues son normales para mí, ¿va? Es una efeméride, es una marcha fuerte, pues, es una parte de la campaña política y también es parte realmente de los acontecimientos importantes dentro de la vida de un partido como Libre, porque ahí se ven los mártires. El contenido del tema es el tema de que se va a centrar en un discurso de Xiomara y en una marcha a exigir transparencia al Consejo Nacional Electoral. Me parece que es muy pobre para lo que es Libre, pues. Don Gilberto. Sí, bueno, buenos días. Me tocó ya tardecito, 7:50. Bueno, decirles que primero para nosotros es una gran alegría, una enorme alegría la conmemoración de 16 años de aquella lucha, de aquella gesta histórica del 28 de junio, porque nos tocó pues ver compañeros asesinados, compañeras asesinadas, nos tocó ver por primera vez una efervescencia popular de una magnitud que superaba, digamos, todo lo que fue siempre oposición política popular en el país. Pudimos ver a más de 500,000 de personas esa semana en las calles a nivel de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, incluso a nivel internacional, hace 16 años, cuando el pueblo salió a reclamar, más allá de la restitución de un presidente y del orden constitucional, que para Honduras se pudiera construir un camino democrático. Y creo que eso se logró a pesar, ¿verdad?, de la enorme oposición de este sector oligárquico, ¿verdad?, que tiene sus instrumentos políticos, hemos dicho, en este caso el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y ustedes fueron testigos, ¿verdad?, de lo que significó el gobierno de Juan Orlando, primero de Pepe Lobo, ¿no?, con Juan Orlando en el Congreso Nacional, y luego en los dos periodos de Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, el latrocinio, el saqueo, la instrumentalización de las instituciones públicas para la colusión con el crimen organizado, el narcotráfico. Y bueno, todo eso dejó una secuela que en la conciencia del pueblo está bastante presente, pues tiene una repercusión histórica en toda una generación que vivimos esa lucha popular y que ahora pues respondemos con una acción política organizada que es la que se canaliza a través del Partido Libertario y Fundación. Yo sí quiero aclarar que en ningún momento, ni siquiera en las posiciones más radicales del frente, hubo una postura anti-empresa privada y tampoco lo hay ahora. Hemos sido muy específicos. Antes yo manejaba en mi discurso una cifra de 300,000 empresarios en el país. Escuché a la presidenta ahora del COEP hablar de 360,000 empresas en Honduras. Y debemos decir que de esas 360,000 empresas que hay en Honduras, apenas el 1% está representado en el COEP, que son 3.500 empresas. Pero de esas, 147 están en regímenes, ¿verdad?, de exoneración fiscal, que son lo que a nosotros nos preocupa porque es donde se deja pagar impuestos. Pero además, la gran mayoría de ellas, ¿verdad?, pagan impuestos, utilizan incluso el régimen de manera pues como la ley lo concebía, y son una minoría todavía más pequeña, 40, 50 empresas, las que han abusado de esos regímenes. Es decir, no estamos en contra de la empresa privada. Ahí sí podemos decir matemáticamente, el 99.9% de las empresas del país pagan impuestos, dan empleo,
generan movimiento de la economía. Y es ese 1% que se coludió con la narcodictadura la que generó, ¿verdad?, esas políticas de exención fiscal que les dan privilegios, ¿verdad? Y esos privilegios son los que nosotros estamos en contra, porque beneficia a un sector muy pequeño de la población y genera además una cantidad de empleo muy limitada para ese capital que es exonerado. Apenas generan el 6% del empleo nacional, que es importante, por supuesto, pero el otro 94%, bueno, restando lo del Estado, que es una fracción menor, ¿verdad? Porque el Estado no es sin duda el gran empleador, no es para nada el gran empleador. El gran empleador es la pequeña y la mediana empresa del país, que emplean más de 2,5 millones de hondureños. El Estado apenas tiene una carga laboral de 250,000, creo, empleos. Y los otros empleos corresponden, como 400, 500,000 empleos corresponden a este sector exonerado. O privado grande y el pequeño, un porcentaje más pequeño al sector exonerado. Es decir, si hacemos el análisis económico, nosotros definitivamente no estamos en contra de la empresa privada, pero sí estamos en contra de que se dé beneficios al sector de élite y no a las grandes mayorías de empresarios. Estamos hablando de más de 360,000 empresarios a nivel nacional, micro, pequeños, medianos y grandes, hondureños, que no reciben ningún tipo de exoneración o privilegio fiscal, como en el caso de estas élites. La concentración de la economía, que somos somos la región del planeta más concentrada, desgraciadamente, es la naturaleza del capitalismo. El sistema capitalista es un sistema productivo, lo digo en todas las jornadas de formación, lo dijo Carlos Marx en 1850, 1860, no hay modelo más revolucionario que el capitalismo, ¿verdad? Y lo dijo a mediados del siglo XIX porque estaba peleando contra el sistema feudal, que era altamente atrasado, ¿verdad?, que concentraba la poca riqueza que se producía desde las formas del modo de producción feudal, las concentraba en una élite monárquica, ¿verdad? Contra eso pelearon los verdaderos liberales, que ya hemos tenido varias veces este debate, que ojalá hubieran liberales como en aquel tiempo, ¿verdad?, que pelearan contra los privilegios que hoy la oligarquía tiene, que son peores que los que tuvo la monarquía hace 200 años en el planeta Tierra, ¿no? Y luego, básicamente en Occidente. Luego, el tema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, yo por cierto tuve esta conversación hace muchos años con el comandante Chávez y me decía y nos decía, una reunión pequeña, había pocas personas, y nos hacía un relato de cómo había una estigmatización por parte de la izquierda, y aquí es bien interesante, Marvin, porque precisamente nosotros crecimos con un estigma antimilitarista, porque obviamente recibíamos represión directamente de los militares, pero también, como dice el adagio, yo lo he repetido muchas veces, el adagio oriental, la culpa del asesinato nunca es del puñal, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas fueron siempre instrumentalizadas a través de canonjías, por supuesto, actos de corrupción, para defender los derechos de la élite. Pero como tal es un cuerpo que principalmente está lleno de pueblo, es decir, de gente humilde, ¿sí? Y que en este caso lo que hemos encontrado son militares, ¿verdad?, ya con generaciones más profesionalizadas, más intelectualizadas, con una lectura más clara del panorama, y que defienden sobre todo la Constitución y su institución, ¿verdad?, que fue trastocada por gobiernos anteriores, ¿verdad?, de todo signo, ¿verdad?, y que eso generó conflictos internos dentro de la institución y que además pues no les permitió desarrollarse como una institución más del Estado. Hoy tenemos una visión diferente, hoy tenemos unos militares que no se parecen para nada al gorila de Romeo Vázquez Velázquez, ¿verdad?, que Romeo más está en esa clave del militar setentero, ¿verdad?, golpista, ¿verdad?, que son orangutanes, que no piensan, que reciben órdenes y que son capaces de cometer cualquier tipo de atrocidad con el pueblo. Yo creo que sí es claro que en la gestión de la presidenta Xiomara y del Partido Libertad y Refundación hay un combate, ¿verdad?, mucho más frontal a la corrupción, pasando por todos los mecanismos que el Estado debe depurar para que ese combate exista. Primero, lo que fue la elección de la Corte Suprema de Justicia. Las bancadas de oposición paralizaron ese Congreso Nacional, entre otras cosas porque temen de que la propia justicia nacional los lleve a la cárcel, y por otra porque están defendiendo los intereses de la élite, como la noche anterior, donde se levantaron para ir impedir la aprobación de la ley de justicia tributaria. Ya estaban acostados, ¿verdad, Marco Eliot? Sí. Y de repente aparecieron en el Congreso Nacional, porque para eso están ahí, para defender actos de corrupción. Por eso ellos fueron los que sacaron la Maxi del país, ¿verdad? Por eso ellos fueron los que se opusieron a los procesos de investigación, y por eso también ahora acaban de votar en contra de la CICI.
La nuestra no es más que un esfuerzo transparente que puede verificarse a lo largo de la historia. Por eso es importante estudiar la historia con una visión crítica, sin decir con esto que no hayamos cometido errores que son naturales, pero nunca intencionales. Nunca vamos a tener un gobierno como el que tuvimos con Juan Orlando Hernández, que se pueda comparar con el nuestro, donde la corrupción y el narcotráfico y el crimen organizado se dirigía desde la Casa Presidencial y también allá desde del Monumento del Obelisco, desde la sede del Partido Nacional, que se convirtieron efectivamente en centros para delinquir y para saquear el Estado de Honduras. Eso no se parece nada, ¿verdad?, al gobierno nuestro que tenemos en este momento, y no se parece nada tampoco a los resultados que muestra la macroeconomía, la microeconomía y el avance que ha tenido en el país en estos 3 años y medio, a pesar de las circunstancias en las que nosotros encontramos el Estado de Honduras. Bien, voy a hacer la primera pausa, luego seguimos hablando de lo que pasa en el país, en la política, y con esta movilización que hace el Partido Libertad y Refundación, conmemorando el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. O sea, hoy lo que hay es un concierto. Un concierto, sí. No hay movilización. No. Actos culturales. Y la bienvenida de mucha gente que viene a nivel del interior. Y esto lo hago para la gente que nos está escuchando a través de la radio y los que nos ven en la televisión, que están aquí en Tegucigalpa. Hoy no hay movilización. De hecho, la compañera de nosotros, una de las muchachas, Por el efecto Cardona. me preguntaba por... Se bajaron las actividades por el efecto eso Cardona. estaba programada. Por ejemplo, son 3 días. Ayer lo que hubieron fueron reuniones a nivel nacional, los colectivos, los candidatos a diputados estuvimos reunidos ayer planificando estas acciones. Y igual a nivel nacional se estaba organizando la movilización que inicia desde el día de hoy. Hoy se va a movilizar gente del interior del país a Tegucigalpa, porque el día sábado comienza a las 9 de la mañana, temprano. Hay gente que viene de muy largo del país, que son muchas horas de viaje, y van a estar desde el día de hoy. Ella va con quien yo vaya. Claro. Bien. Gilbert, el Consejo Nacional Electoral, ese enfrentamiento, ahí hay nerviosismo del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensas? Mire, es un tema que creo que a todos nos tiene sumamente preocupados, tomando en consideración, veamos el escenario actual como lo miran lastimosamente los políticos tradicionales. ¿Cuáles son los espacios que yo ocupo? ¿En qué tengo control? ¿Sobre qué tengo poder? Libre hoy controla el Ministerio Público, Libre hoy controla la Corte Suprema de Justicia, Libre controla el Congreso Nacional, Libre controla el Poder Ejecutivo, Libre controla prácticamente todo. ¿Qué no controla Libre? Y se ha demostrado en varias ocasiones, en varias votaciones. No controla el órgano electoral. ¿Cuál es el camino y el único camino que tiene Libre? Bombardear, atacar el órgano electoral. Porque sabe, mira, aquí todos los partidos políticos medimos, todos nos encargamos de hacer mediciones, porque es información fundamental mediante la cual se toman decisiones. Los partidos políticos sabemos dónde estamos parados cada uno de nosotros. Y todos los partidos políticos sabemos que si hay alguien que no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar la próxima elección, se llama Rixi Moncada. Por eso, ante esa derrota contundente que se van a llevar el 30 de noviembre, es que lo que dice Marvin tiene razón. Ellos empiezan con la cantaleta del fraude electoral porque saben que no van a ganar. Entonces necesitan, ante su reducida base partidaria, tener un discurso. Y por eso es que hacen que su base partidaria reducida vaya y termine lo que supuestamente es una celebración, una conmemoración de un golpe de Estado de hace 16 años, lo terminan en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué lo terminan en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué quieren ir a decir al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué quieren ir a presionar para que ocurra o no ocurra en el Consejo Nacional Electoral? Está claro el mensaje. El mensaje de ellos es: no controlamos el órgano electoral, tenemos que buscar la manera como entorpecemos su funcionamiento. Ya lo vimos el 9 de marzo.
El 9 de marzo, en las pericias que se le presentaron al Ministerio Público, quedó claro quiénes son los responsables de lo ocurrido ese día de las elecciones primarias. Que todo lo vimos. Todos vimos los buses andar deambulando, todos vimos los buses estar parqueados, todos vimos que no había custodia militar como lo establece la Constitución de la República como obligación de las Fuerzas Armadas. Todos vimos material electoral, bueno, que hubieron periodistas, reporteros que agarraban las maletas, se montaban a los buses, material electoral que debe de ser sagrado prácticamente, porque allí se refleja la voluntad del pueblo hondureño. Todo lo vimos y está claro quiénes son los responsables, quienes tenían y tienen la tarea constitucional del traslado y la custodia del material electoral. ¿Usted sabe quién es? Yo lo sé quién es. Andan de este color, son los militares. Ese es el tema. Entonces, ante toda esta situación, Libre sabe que no pierde, no controla el órgano electoral, empiezan las presiones. Se empieza a hablar de requerimientos fiscales en contra de los tres. Claro, dirán algunos, pero es en contra de los tres. Marlon Ochoa, al igual que probablemente Liu Girón, son de esos soldados que están dispuestos a inmolarse por su rey o por su reina. Como lo hiciste Ese vos es con un Jo. tema que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Nosotros no estamos dispuestos ni estamos pidiendo a Ana Paola Hall ni a Cosette López que se inmolen por un liderazgo político. Estamos pidiendo que defiendan la democracia de este país, que es lo que han hecho. Porque sin ellas dos ni siquiera hubiéramos tenido votación probablemente en ciertos centros electorales el pasado 9 de marzo. Si no es porque se ponen los pantalones y van a buscar las maletas. Los civiles, como lo dijo Ana Paola Hall, hicieron más que los militares en una hora. Esa es la situación que hoy por hoy tiene el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se puede venir en los próximos días? Pueden intentar ir por el camino que lastimosamente, como no son tan brillantes, de ir por la fuerza con un requerimiento fiscal. Eso va a incendiar este país. Y no solamente va a generar una reacción al interno de Honduras, va a generar también una reacción de la comunidad internacional que está completamente enterada de lo que está ocurriendo en Honduras. Eso generaría una nueva crisis. Pero díganme ustedes si no es la forma de gobernar que tiene Manuel Zelaya Rosales. ¿Por qué es quien gobierna este país? Y tenemos que decirlo sin ningún tipo de temor. Mel Zelaya gobierna a través del caos. Lo recordamos en el 2009. Este gobierno se parece mucho al del 2009, cuando en los últimos momentos se empezó a generar toda incertidumbre social, cuando la Corte Suprema fallaba de una manera, cuando los militares advertían que no fueran por ese camino y siguieron yendo por ese camino, cuando fueron a botar los portones de la Fuerza Aérea con buses y fueron a sacar el material de la cuarta urna, cuando había una orden diciendo que no y se tuvo que emitir una orden de captura en contra del que en ese momento era presidente de la República, por violación justamente a lo que establece la Constitución de la República. Esa incertidumbre que generó un caos en el país, que generó finalmente todo lo que ya conocemos, que hoy ellos lo celebran, porque es lo que les dio vida, porque es el caballito que ya cansado, por cierto, ya con el pelito blanco, el caballito ya desgastado, pero le montan todos los años y lo agarran como discurso. Las Y ganas no de entienden sabiduría, que cada año que pasa, lastimosamente se desgastan más y más y más y más. Porque buena parte de la población no estaba consciente siquiera, porque estaba muy niño, porque estaba pequeño, de lo que ocurrió hace 16 años. Y hay otro sector de la población que sabe perfectamente lo que pasó y sabe que lo que hubo fue un cumplimiento a una orden judicial. Pero eso pasó hace 16 años. Son ellos los que lo traen nada más a colación cada vez que pueden. Entonces, el órgano electoral, tenemos que mandar un mensaje contundente y claro. El órgano electoral, yo espero que con la misma vehemencia que lo vamos a hacer nosotros, lo haga el Partido Liberal también. Lo vamos a defender. Vamos a defender la institucionalidad. Vamos a defender que el Pleno, por ejemplo, fíjense ustedes, los que somos abogados, hasta los que se vienen graduando, hay un principio fundamental. La máxima autoridad de una institución como el órgano electoral es el Pleno. Y todos los abogados sabemos, hasta los que se vienen graduando, que los dictámenes no son vinculantes. Pretenden a través de un dictamen darle vuelta a una decisión que ha tomado la máxima autoridad, que es el Pleno. ¿Por qué? Porque les votaron la estrategia que ellos tenían para hacer el fraude electoral.
Aquí hablan ellos de fraudes electorales. El único fraude electoral que todos hemos visto, que todos lo vimos, que lo vivimos, fue el que ocurrió en Venezuela el año pasado. Ese fraude majestuoso, monumental, donde nunca presentó las actas el asesino narcotraficante Nicolás Maduro, que ellos veneran, aman y adoran, ese fraude electoral ellos lo avalaron. Fueron a decir que habían sido elecciones espectaculares, que el sistema venezolano, que es un chiste en el mundo, que es una aberración absoluta, estos fueron a decir que había sido un proceso de altísima calidad y que había ganado Nicolás Maduro, cuando todo el mundo, cuando toda la comunidad internacional señaló que fueron elecciones fraudulentas a las que el día de hoy no hemos visto las actas todavía. Entonces, explíquenme ustedes cómo es posible que estas personas que defienden el fraude de Nicolás Maduro, que avalan los fraudes que se dan en los países que gobiernan personas de su misma calaña, vengan aquí a querer hacer un proceso electoral similar, prácticamente igual. ¿Qué es lo único que cambió? Que ahora los datos que van de la mesa electoral al sistema de transmisión, TREP, que se le llama, van a tener una etapa de verificación. ¿Cuál es el problema con verificar los datos? ¿Cuál es el problema con ver que no hay una inconsistencia? Que en vez de un 6 está contabilizando la máquina un 8. ¿Cuál es el problema que en vez de un 0 está contabilizando un 6? ¿Cuál es el problema con la verificación? ¿Cuál es el problema con la transparencia? ¿O es que ya tenían ellos la idea de controlar algunas mesas electorales y que ese dato fuera de inmediato al sistema de transmisión electoral? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la llorazón? Que saben que no tienen la manera de ganar esta próxima elección. Entonces, para cerrar, yo lo que sí quiero dejar contundente es una postura del Partido Nacional. Es una postura que espero, insisto, que comparta también el Partido Liberal, de defender la institucionalidad. Nosotros somos demócratas. El partido, y en esto tengo que hablar también por el Partido Liberal, a través de la historia, desde el 82, para hablar de la época de la democracia moderna en Honduras, desde las elecciones de 1981, desde ese momento hasta el 2021, hubieron transiciones pacíficas de poder. Aquí partido político que ganaba se le entregaba el poder. Prueba de esto, ellos ganaron las elecciones en 2021. Las ganaron. ¿Y qué hizo el Partido Nacional? Les entregó el poder el 27 de enero en el Estadio Nacional de Tegucigalpa de 2022. Ganamos el 2013 y 2017 Les y no lo entregó el entregaron. poder sin ningún tipo de problema. Y han gobernado. Y se les ha apoyado en lo que se les tiene que apoyar. Se les aprobó el primer año el presupuesto general de la República más alto en la historia. Se les aprobó con votos del Partido Nacional para dejarlo gobernar porque había sido el mandato del pueblo. Ahora, usted que me está viendo, ¿cree que esto va a entregar el poder? Se están aferrando a él. ¿Por qué? ¿Por qué se aferran al poder desmedidamente? Porque saben que tienen y están hasta acá. Están embarrados. Están hasta el cuello en actos de corrupción. Falso. Si les ha cambiado la vida, si aquí todos nos conocemos. Si les ha cambiado la vida, ahora se visten diferente, hablan diferente, andan en carros diferentes, andan con escoltas, andan con un montón de beneficios que antes se enojaban y que antes criticaban. Y usted lo sabe, si usted los mira en las calles, dígame cuándo había visto usted que ven el tráfico en su carrito, o en su carrote, o en lo que sea que vaya. ¿Cuándo había visto usted tantos vehículos con sirenas, tantos vehículos con luces de la policía, que usted no sabe ni quiénes son? Pero ahí andan, yo los he visto. Y insisto, poner ejemplo, porque he compartido en varios debates con él. Sí, yo lo he visto con las luces de sirena, Elio Girón. ¿Cómo? Yo lo he visto con las lucecitas No sea encendidas, como que fuera un ministro, como que fuera que ahorita el ministro de seguridad. Me hizo la crítica Raúl Valladares. Mire, esa es la verdad. Y ojo, ese es un abuso. Y no solamente es él. Si aquí cualquier empleado de tercera categoría del gobierno anda con esas luces en los carros. Dígame usted, pueblo hondureño, usted los ha visto igual que yo en el tráfico. A usted lo han apartado también. Esas son las cosas que todos los hondureños hemos visto. Entonces, ante toda esta situación, no le queda más que aferrarse en el poder. Y otra cosa también, ¿por qué?
no solamente es por los beneficios que tienen, es porque no saben hacer otra cosa más que vivir del Estado, es porque no saben generar riqueza, es porque no tienen ni la más mínima idea de cómo ganarse la vida si no es a través del gobierno. Porque eso es lo que tenemos. Díganme ustedes, si lo que una vez dijo, lo único que yo comparto con él, el ex líder de Luis Girón, por el que se desgarraba las vestiduras y después lo traicionó Jorge Calix, una vez dijo, si aquí hay muchos que su primer chamba es ser ministro, hombre. Nunca antes habían manejado ni siquiera una pulpería o habían sido gerentes siquiera, o por lo menos echar gasolina, algo. Pero llegaron a ser ministros y toman decisiones por un país completo. Entonces, obviamente para ellos el quedarse en el poder es un tema de vida o muerte. Igual para usted y para mí es un tema de interés nacional. Es un acto patriótico. Es salvar Honduras, sacarlos del poder. Es salvar Honduras, entiéndalo, sacarlos del poder. Es salvar nuestra democracia, sacarlos del poder. Es salvar nuestra libertad, sacarlos del poder. Es salvar la generación de empleo, sacarlos del poder. Es salvar la economía, sacarlos del poder. Es salvar las relaciones con Estados Unidos, sacarlos del poder. Es salvar a nuestro país, sacarlos del poder. Y por eso les insisto, y no se les olvide, este fin de semana, que usted esté frustrado, viendo el derroche de fondos públicos, viendo la danza de millones de fondos públicos en esa movilización, solo piense, cierre los ojos, respire cuando vaya en su carro atascado en el tráfico porque cerraron todo el Boulevard Suyapa, porque van a cerrar toda la Vía Olímpica para ellos. Respire profundo y diga, este fin de semana es de ellos, el nuestro, el suyo, el mío, es el 30 de noviembre. Ese va a ser nuestro fin de semana y los vamos a sacar del poder. A derecho de réplica, por favor. Mira, Gilbert, deja de mentir, hombre. Solo has venido a mentir en este foro. Mira, has dicho de que Libre tiene el control de toda la institucionalidad. Falso. Primera mentira. Ellos controlan la Corte Suprema de Justicia, el bipartidismo. Mientras nosotros logramos tener 6 magistrados, el bipartidismo tiene 9 magistrados. Ahí nos dejaron libre al prófugo de la justicia, al general Romeo Vázquez Velázquez, porque ellos tienen el control de la Corte y así han dejado libre a un montón de pícaros que pertenecen al partido de Gilbert. Manejan el Congreso Nacional. Si nos costó aprobar el presupuesto de las elecciones, no querían ellos elecciones, porque saben que la abogada Rixi Moncada está al top de las encuestas. Sí, a través de una estrategia que tuvimos que poner suplentes en el Congreso Nacional, porque ellos modificaron la ley orgánica del Congreso Nacional y es válido cuando ellos no están, ningún diputado, estaban en el comedor tertuleando ahí con los liberales, tuvimos que poner suplentes. Cuando vieron eso, tuvo que entrar obligadamente el Partido Nacional a acompañarnos a aprobar el presupuesto de las elecciones generales. No querían boicotear las elecciones generales y Libre no lo permitió. Luego todos los organismos tripartitos, ellos son mayoría 2-1. Consejo Nacional Electoral 2-1. Tribunal Superior de Cuentas, Registro Nacional de las Personas, Unidad de Política Limpia, entre otros. Y lo ocurrido el 9 de marzo, ¿quiénes son los que están presos? El jefe de transporte, asesor del bipartidismo. Sí. Un asesor también de los concejales del bipartidismo. Son los dos que están presos, relacionados al bipartidismo. ¿Qué dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es miembro del Partido Nacional? Ahí están los videos. Nosotros, dije, somos los responsables del transporte. Así lo dijo antes del 9 de marzo. Después de que ella envió esas urnas en los rapiditos, después cambió el discurso. No, es que la Constitución dice que las Fuerzas Armadas son responsables del transporte. Ahora sí, se van a llegar a entregar las urnas porque sí va a ser las Fuerzas Armadas que no se va a dejar quitar ese rol como lo hicieron el 9 de marzo. Y mire, dice que es abogado, pero lo han visto ustedes litigar allá en la Corte Suprema de Justicia, si nunca ha ganado ni un pleito de perros, ni siquiera un bolo de la cárcel ha podido sacar. Eso es ser abogado. Mi respeto para aquellos abogados que hacen la litis ahí en el Corte Suprema de Justicia, que ayer los vimos, ayer que fuimos a inaugurar la mejor imprenta de Honduras en la Empresa Nacional de Artes Gráficas, donde se publica La Gaceta y el periódico del Poder Popular.
se llenan la boca hablando de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Sí, solo allá pasaba Juan Orlando Hernández y la cúpula del Partido Nacional en Nicaragua. A celebrar la revolución sandianista, ¿quién iba? Allá iba Juan Orlando a darse piquitos con Ortega y con Nicolás Maduro. Si es que ellos son los amigos de ellos y son los que hablan. ¿Para dónde agarran todos esos perseguidos por la justicia? A Nicaragua a abrazar el socialismo. ¿Quién fue el primero en reconocer a Nicolás Maduro? Juan Orlando Hernández. ¿Quién fue el primero en reconocer a Daniel Ortega? Juan Orlando Hernández, el padrino de boda de Gilbert Bertrán, que cuando cayó preso lo negó. Qué amigos los que tiene Gilbert. Fue un Pedro cuando negó a Jesucristo después de que cantara 3 veces el gallo. Pero para negarlo no necesitó Gilbert negar esa amistad, ni siquiera esperó que cantara el gallo. Lo negó al día siguiente que eran amigos. Y ahí salen los videos con él, que eran grandes cheros. Eso es ser un amigo leal. Si los amigos deben de ser en las buenas, en las malas, en el hospital, cuando está preso, eso lo dice la Biblia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Por qué es la movilización? Para conmemorar el golpe de Estado, pero también para definir la ruta contra la intentona del fraude. Es que hay una intentona de fraude que quieren hacer ellos. El Partido Nacional tiene un libro. Ustedes leyeron un libro que se llama 1000 formas de morir, que después hicieron una serie de televisión. Ellos tienen un libro que se llama Las 1000 formas de hacer fraude. Y aquí les voy a leer algunas formas de hacer fraude porque tuve acceso a ese libro que tiene el Partido Nacional, que con eso capacita a su gente. Miren, ellos tienen el voto en cadena. ¿En qué consiste el voto en cadena del Partido Nacional? Ellos le dan un voto lleno, marcado ya por el Partido Nacional, se lo dan a X persona, ese es el que mete en la urna y tiene que traer el que le dieron, el que está vacío, y así lo vuelven a llenar. Eso los nacionalistas le llaman el voto en cadena, y lo han hecho desde hace muchos años, pero lo vamos a contrarrestar. Tienen otro tipo de fraude, porque el fraude tiene varios niveles. Antes de las elecciones, en el censo electoral. En el censo, ellos hacen votar a la gente que vive en los Estados Unidos. Por eso es que hicieron un censo allá. Esa información la traspasan acá, tienen el domicilio, donde vive, y en la mesa electoral marcan el voto y le ponen en el sello, votó, y falsifican la firma. Por eso es que mucha gente que vive en Estados Unidos, que tiene 20 años de estar allá, aparece que votó por el Partido Nacional y aparece en el censo del Partido Nacional. Fraude hecho por ellos, pero que lo vamos a contrarrestar depurando el censo. Hacen también votar a los muertos. ¿Cómo lo hacen? Hay varias formas. Ellos manejaban antes el Registro Nacional de las Personas, el bipartidismo. Recientemente es que nosotros tenemos ya miembros en el Registro Nacional de las Personas y depuramos el censo electoral. Pero ellos tenían información de los muertos y los hacían votar. Y eso lo denunciaron en las internas ellos mismos, dentro del Partido Nacional. Pero no solo eso. Ustedes recuerdan una ministra de Salud que denunció a los opilotes. Los opilotes son aquellas personas que trabajan en las funerarias y que en medio del dolor van y abrazan a la gente y le quitan la identidad. Y esa identidad se la iban a vender al Comité Central del Partido Nacional para que esa gente votara. Eso ya no se puede hacer porque ahora tenemos una nueva tarjeta de identidad y tenemos ya control y tenemos representante en el Registro Nacional de las Personas. ¿Cómo hacían también votar? Bueno, técnicas viejas como la tinta que se ponían talco, ¿verdad? Para que la tinta no penetrara el dedo y se pudiera quitar y andar votando de urna en urna. Eso está en ese libro que ellos tienen, las 1000 formas de hacer fraude. Otra es una fotografía a través del celular del voto. Ellos le tenían una bolsita solidaria ahí a 2 cuadras del centro de votación y le pedían tomarle una foto al voto y cuando me la traes que votaste por el Partido Nacional, yo te doy aquí la bolsita solidaria. Esos son ellos, pero que los vamos a contrarrestar, Otra de las formas es el conteo en la Junta Receptora del Voto.
a través del escrutador, pero ahí nosotros tenemos ya la gente avispada. El escrutador decía, voto por el Partido Nacional, y era de libre. Allá los otros veletas, ¿verdad?, de los otros partidos sí se dejan, pero eso ya lo vamos a controlar. O el presidente de la mesa también, tienen un sello que dice voto nulo, este voto es nulo, y se armaba aquel relajo. Ellos capacitan a la gente para hacer fraude. Otra forma de hacer fraude es que compraban la mesa electoral, o sea que compraban toda la mesa en combo, principalmente en el área rural. A medianoche o temprano les ofrecían X cantidad. Le está poniendo atención, Marvin. Si no se vendía, así estaba Marvin. van subiendo la cuota, ¿verdad? Hasta comprar la mesa electoral. Por eso vamos a tener nosotros soldados ahí incorruptibles para que el Partido Nacional no compre los votos. Otra forma es, breve, ya solo me faltan dos, me faltan dos de las 1000, solo he mencionado 12. No, en la siguiente. La otra es el famoso escrutinio especial, que ellos mandan las actas a escrutinio especial. Al escrutinio especial. No, es que esto, óigame, 12 años de estar viéndolos el fraude a estos señores. En el escrutinio especial el acta pasa a terceras manos y ahí le cambian los datos. Y la última es la que ha denunciado nuestra candidata presidencial, Rixi Moncada, que estuvo ahí en las entrañas del monstruo del Consejo Nacional Electoral manejado por el bipartidismo. Fue la primera concejal que tuvo libre en el CNE y que obtuvimos la victoria. Y es que ahora quieren poner un árbitro, quieren poner un juez que decida qué actas van a divulgar y qué actas se van para el congelador o para la bodega. Claro, ellos son mayoría, van a decir, estas gana libre, va para la bodega, escóndanla y no la divulguen. Esta la gana el bipartidismo, estas hay que divulgar. Pero, ¿conocen ustedes, pueblo hondureño, los ojitos de Canecho? Son estos. Miren, no les vamos a permitir el fraude. Los conocemos muy bien cómo hacen fraude y tenemos el antídoto para ese veneno que tiene el Partido Nacional del fraude. Los vamos a derrotar. Los derrotamos en las calles y los vamos a seguir derrotando en las urnas. Don Marvin. Bueno, está clara las contradicciones marcadas, pero yo creo que lo que la ciudadanía espera realmente es un verdadero proceso electoral transparente. Yo creo que el Partido Libre se ha vuelto bastante histérico a esta nueva decisión que tomó el Consejo Electoral cuando plantea una nueva procedimiento y mecanismos para contratar una empresa que va a transmitir el TREP. Si el pueblo hondureño gasta 2.000 millones de lempiras en una elección general y no sabemos contar los votos, todavía estamos en una situación complicada. Y para eso se contratan empresas que certifiquen realmente una transmisión rápida, electoral, eficiente, que vaya marcando tendencias para que la gente no se desespere por el resultado electoral. En las elecciones generales del 2021 y las internas ahorita 2025, se aplicó una empresa que se llama Smartmatic. Esta empresa Smartmatic es una transnacional del tema electoral. De Inglaterra, tiene sede en Inglaterra, tiene sede en Estados Unidos, en Venezuela. La que nos está trabajando a nosotros, la que está con sede en Venezuela. Entonces, por el procedimiento, por la procedencia de esa empresa que viene de Venezuela, ya genera anticuerpos en los partidos opositores a Libre, que llaman el bipartidismo los amigos. Eso pone como consecuencia realmente que hoy, con la nueva términos de referencia para contratar a esa empresa que transmite resultados, le agregaron el tema del conteo especial en un conteo rápido que van a hacer las personas para que no se vaya la acta a un conteo especial y quede ahí guardada por mucho tiempo. Entonces, eso aparentemente, con estos nuevos términos de referencia, la empresa Smartmatic no tendría la posibilidad de participar en condiciones ventajosas como las tuvo siempre en estos procesos de conteo de votos. Eso ha puesto a Libre con los pelos de punta porque percibe que por ahí viene el fraude, es la percepción de Libre. Pero yo creo que si hay unos términos de referencia y se contrata a una empresa que no sea ni una ni la otra, porque también dice que se quiere disfrazar una empresa hondureña para que con otro nombre extranjero aparezca contando los votos.
Yo creo que depende realmente del auditor que va a tener auditar la calidad y la fineza de ese proceso de conteo, lo que va a hacer. Mami, aprovecho claro. para preguntarle, porque usted aquí no está con partido político hasta el momento. No sé si al final se va a postular de diputado. Varias gente me dice que postula diputado. Qué mal que los partidos políticos están desprestigiando ese proceso electoral. Que están acusando desde las internas, antes de las internas, de fraude uno y el otro. Qué mal. Sí, es que se plantea que al plantear el tema de fraude previo a las elecciones, mucha gente que está indecisa se desmotiva y que no vaya a votar, ¿va? Entonces, aunque las polarizaciones de los últimos tiempos han generado que pasamos de un 56% de votantes a un 68%. Eso ha hecho que haya crecido el nivel de votantes, tomando en cuenta que tenemos una gran base del padrón electoral, la tenemos como inmigrantes en España, en México, en Centroamérica y en Estados Unidos, con casi 2 millones de personas fuera del país. Eso pone consecuencia que de los que están viviendo en Honduras, casi el 75% están yendo a votar. Y eso implica realmente que tenemos una alta votación. Pero el fantasma del fraude normalmente ha sido un tema recurrente en todas las elecciones, ¿va? Y sobre todo se le acusa al que esté en el poder. Ahora es al revés. El que esté en el poder acusa al que está fuera del poder. Porque claro, cuando hay decisiones donde Marlon Ochoa vota con Ana Paola y queda sola Cosette, ahí no hay problema, ahí es bonita Ana Paola, porque desgraciadamente el sistema que crearon en el Congreso de 3 partidos ha generado ese problema de que una persona decide todo un proceso electoral, pues. Porque hay 2 movimientos antagónicos que están aquí representados, el Partido Nacional y el Partido Libre, y el Partido Liberal juega en el poder con los nacionalistas, juega en el poder con Libre, hace ese juego y no ha podido desprenderse, ¿va?, de esa cuestión de apañar cosas, como lo ha hecho en el Congreso, como lo ha hecho en congresos anteriores y Congreso actual. Entonces yo creo realmente que lo que la gente quiere es un verdadero proceso electoral. Y realmente hasta ahorita las propuestas no han aparecido, pues. Y alguna gente dice que la gente no vota por propuestas, la gente vota por candidatos o por la línea política, ¿va? Pero no. Las encuestas todavía reflejan, hasta ayer que yo vi una encuesta, todavía reflejan que hay una gente ya posicionada en sus partidos políticos y hay un 35% que todavía no le apuesta a ningún partido político. Eso implica realmente que ese voto que está ahí... ¿La de René vio? Sí. Yo también. Y ahí están bien pegados. Sí. Entonces, ojo ahí, en encuesta. Solo en un caso de una alcaldía yo le dije a René que no estaba de acuerdo, pero de ahí me parece que la encuesta anda bastante bien. Los 3 partidos tienen fragilidades, ¿va? Uno porque está en el poder, ¿va? Y el poder le exigen resultados y cada quien ve los resultados desde perspectiva. La gente de Libre plantea que la construcción de carreteras, que la construcción de viviendas con Banprovi, que el bono tecnológico, que proyectos como el de esos fondos solidarios para la gente, las becas que da Cedesol, con eso se puede construir toda una ventaja de que la gente va a votar y que el voto de fuera es más importante. El problema es que en las ciudades es donde va a dar la pelea, el voto urbano va a ser de muerte, porque el Partido Libre no pudo ganar Cortés, no pudo ganar Choluteca, no pudo ganar Atlántida, no pudo ganar Comayagua, no pudo ganar Olancho, no pudo ganar Choluteca, que son los polos que definen el 80% de los votos. Si no ganas uno de los 2 territorios más grandes, que es Cortejo, San Pedro Sula o Tegucigalpa, estás casi fuera de la escena para poder ganar una elección. Entonces, Libre va a tener que llegar a un 70% de los votos que sacan los otros partidos, hasta un 80% en esos territorios donde uno lo gana el Nacional y otro lo gana el Partido Nacional, para poder pelear el poder en las otras ciudades. Y las encuestas hondureñas, por lo menos, Paradigma, Paradigma no es Eric y otra encuesta que se hizo, esas 3 encuestas, al sumarlas todas, según un estudio que se hizo, a Libre le da un 4.3% de 10. Que ¿Al gobierno? Al gobierno fue Eric. Sí, pero entonces como que la posibilidad de Libre está bastante, es más difícil, pero también todos tienen vulnerabilidad. El Partido Nacional, por los 12 años de gobierno, se le ha cargado tanto que tiene que hacer una regeneración de una nueva clase política nueva,
tiene que haber más presencia del candidato en lo público, y no precisamente peleando, sino haciendo sus ofertas políticas, terciando para un verdadero proceso electoral y buscando soluciones a los problemas que se dan. Pero hay algo positivo que hay que resaltar. Ayer el presidente Manuel Zelaya Rosales, el operador político más grande de Honduras, dijo que estaba provocando que se necesitaba un diálogo entre los tres partidos políticos. Y me parece que eso es importante, un diálogo de los tripartitos. En este momento es claro para fijar de una vez por todas las reglas del juego. Porque esas consejeras están presionadas por hacer un buen proceso electoral, los conflictos internos, los pleitos de funcionarios, y sobre todo están presionadas porque ya se andan los globos sondas que hay hasta requerimientos fiscales de la fiscalía para llevar las presas a las... No, claro, los informes que tengo como periodista, no es cierto. Sí, pero salió esa versión ayer. No, pero entonces, no es cierto. Si les hacen requerimiento fiscal a las concejales, realmente lo que hay es un golpe de Estado al poder electoral. No, pero no va a pasar. Pero hay que advertirlo, porque también no va a pasar. Son escenarios que están ahí. Miren, están igual, acusándose unos y otros de fraude. Sí. Todo eso... pero imaginen lo que están diciendo. No, pero que es delicado. Que van a meter presa a la consejera. No es cierto eso. No va a pasar eso. Entonces todo esto desprestigia y la gente empieza a decir, ¿van a haber elecciones o no van a haber elecciones? Porque así está la cosa. Eso es. Sí, pero la fiscalía debe aclarar eso, debe aclarar que no hay requerimiento fiscal. ¿Por qué va a aclarar eso? Si yo fuera fiscal no lo hago. Sí. Bueno, lo otro es que, lo otro que sí creo yo que es conveniente realmente aceptarle la palabra al presidente Zelaya para que se haga ese diálogo. Yo creo que se reúnan los partidos políticos no es malo. Si eso era algo normal antes, hombre. Dialogando es que se pueden poner claro. Y ahí cada quien va a tener sus estrategias electorales para poder llegar al poder. Y esas que le dieron también las prácticas libres. Si yo miré ahí que usted el 28 de junio le pedían la foto a la gente y allá le daban un bono de Banasupro de 1.000 empiras. Sí. Eso no es nuevo. ¿Quién? El movimiento 28 Bartolo lo denunció. Gilberto. Sí, yo considero que la victoria del Partido Libertad y Refundación estriba en los méritos propios, ¿verdad? Como partido y como gobierno, pero también en la derrota ideológica de la derecha. Porque en nuestro país la derecha siempre estuvo muy inspirada por pues los políticos norteamericanos, y en este caso usted mira en la crisis, desgraciadamente, no nos interesa esa crisis, ¿verdad?, que está viviendo al interno de Estados Unidos, y tiene que ver con un nuevo momento global, ¿no?, ¿verdad?, con geopolítica. No obstante, Estados Unidos sigue siendo una potencia poderosísima, muy fuerte, lo será por muchos años, y contrario a lo que ha dicho Gilbert aquí, sí tenemos buenas relaciones con ella. Ayer estuvo, o anteayer, ¿no?, estuvo la ministra de Seguridad reunida con nuestra Presidenta de la República, habló muy bien de ella, por cierto, y se demuestra por segunda vez, porque es el segundo acercamiento público, entiendo yo, que se tiene con la administración Trump, que se puede llegar incluso más allá, con una relación más estable que la que se logró tener con los gobiernos demócratas, ¿verdad?, que nos tocó esa última colita del gobierno de Biden, que también era un gobierno bastante debilitado. Hay que entender, ¿verdad?, que el capitalismo norteamericano y su versión occidental está en medio de una crisis global. Por tanto, esos partidos que siempre tuvieron una inspiración en el norte y no una inspiración propia en el desarrollo nacional, entonces tienen una crisis ideológica muy fuerte, no tienen propuestas. Ustedes miran cómo la campaña es de ataques, ¿verdad?, cómo la campaña es de desprestigio, pero la campaña no es de propuesta. Más allá de aquellas que son, ¿verdad?, genéricas, ¿verdad?, de que vamos a traer desarrollo, de que vamos a traer inversión, de que vamos cosas que no hicieron en los 12 años del gobierno que tuvieron, sino al contrario. Lo otro, para mí, si quiero ser honesto, me parece que hay una imposibilidad grande de fraude masivo. Me parece que tenemos una ciudadanía mucho más consciente. Creo que se demostró eso en el 9 de marzo. Si hay alguien que salvó el proceso del 9 de marzo fue la ciudadanía. En eso hay un consenso, digamos, de los tres partidos, ¿verdad?, que fuimos a las elecciones internas, porque hay una voluntad democrática demostrada del pueblo, a pesar de los errores generados en el Consejo Nacional Electoral que preside el Partido Nacional, ¿verdad?, y principalmente Cosette López, que es la responsable directa de lo que ocurrió ese 9 de marzo. Lo otro que sí preocupa es la violencia como opción. Lo teníamos en una mesa de análisis hace poco,
porque vimos como en Ecuador, por ejemplo, hace 2 periodos hubo el asesinato de un candidato a la presidencia de la derecha cometió ese mismo asesinato para culpar en aquel momento a la candidata de Correa, ¿verdad? Y eso desbalanceó bastante el proceso electoral de tal manera que hoy tienen exactamente el escenario de 2017, un fraude como el que hizo Juan Orlando Hernández, sumamente desprestigiado su proceso electoral y el país a pique, así como estábamos en el primero y en el último periodo de Juan Orlando Hernández. Pero cuando estábamos haciendo el análisis dijimos, bueno, pero eso ya se hizo, la masacre de Chamelecón, fue una masacre, ¿verdad?, para apoyar la campaña de Porfirio Lobo, ¿verdad?, con el tema de la mano dura. O sea que la derecha hondureña, no solo en los 80, no solo en los 90 de diversas maneras, sino también comenzado este siglo, aplicó acciones violentas, masacró, en aquel momento mataron a 23 personas, para tratar de hacer prevalecer una línea de campaña. O sea que no descuidemos, ¿verdad? Y ojo aquí a los organismos de seguridad nacional, ¿verdad?, que también el camino de la violencia puede volverse a optar por parte de la derecha para tratar de desestabilizar el proceso democrático electoral. No lo miro en el pueblo, no miro a pesar de las posiciones antagónicas, sumamente polarizadas que pueden haber, no miro ejemplos de violencia que vengan del pueblo. Y esperemos que no sea ese el caso, ¿verdad? Porque incluso en esta urna del 9 de marzo, donde habíamos colas de los 3 partidos, yo no registré ningún incidente entre los votantes y eso es positivo y me parece que tiene que ver con una cultura democrática que cada vez se está desarrollando más. Como en la guerra, esto de quién va a hacer fraude, esto de quién tiene el poder y van a haber esas acusaciones mutuas, lo que se conoce también como tensiones disuasivas, ¿verdad? Si el opositor ofrece que va a hacer una acción, pues también el oficialismo tiene que ofrecer acciones para crear una tensión que más bien nos lleve al estatismo, pues, a que no se mueva nada, a que no prevalezca una versión y a que no prevalezca otra. En esta guerra, pues hay que tener discernimiento, pero insisto en que la madurez y la capacidad de discernimiento del pueblo ha aumentado muchísimas veces. Tengo el caso de Claudia Sheinbaum muy presente, lo repito con frecuencia en las jornadas de formación, porque al igual que en México, o tal vez incluso en México con una diferencia abismal en cuanto al poder de los medios de comunicación corporativos, la campaña, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue un gobierno muy exitoso, ¿verdad?, fue muy atacado permanentemente, como lo es atacado el gobierno de la presidenta Xiomara. Luego, los últimos meses de campaña contra la candidata Claudia Sheinbaum, que es el caso de la candidata ahora, Rixi Moncada, también recibe una enorme cantidad de ataques, observaciones, tratan de vilipendiarla todo el tiempo en los medios de comunicación, que incluso yo lo he comentado, los compañeros mexicanos, compañeras, con los que nosotros teníamos comunicación del Movimiento de Renovación Nacional Morena, nos comentaban 3 meses antes que estaban 15-20% arriba de la candidata opositora, en este caso Xóchitl Gálvez, que representaba a 3 partidos, por cierto, al PAN, al PRI y al PRD. Y luego, cuando se fue acercando el proceso, nos dijeron, miren, disminuyeron las distancias, ahora estamos en un 10%. Como un mes nos dijeron que estaban ya la semana anterior al proceso electoral nos dijeron, miren, estamos en 3-4% de distancia y eso nos hace caer en el margen del fraude de los partidos tradicionales mexicanos. Entonces, cuando nos dicen eso los propios compañeros, nosotros dijimos, estamos perdidos, ¿verdad? Porque ellos recibían, imagínense, una cantidad de ataques de Televisa y TV Azteca y todas sus subsidiarias, ¿verdad?, permanentemente tratando de desanimarlos. Y luego el día de las elecciones, miren lo delicado de lo que les voy a comentar, el propio día de las elecciones al mediodía, en México se habían publicado más de 100 encuestas, 20 internacionales, 80 nacionales, donde daban como ganador, o como ganadora en este caso, a Xóchitl Gálvez, la opositora de Claudia Sheinbaum. Y bueno, y en la noche, en el primer conteo, se da una diferencia de 15%, 20% a favor de Claudia Sheinbaum y al final una diferencia de 17 millones de votos que no solo respaldan el proceso de reforma que había impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que da una venia a la nueva candidata que está haciendo también un extraordinario papel. Pero ¿qué nos dice esto? ¿Verdad? Que hay una valoración del pueblo más allá de todo este debate que generamos los representantes políticos, donde el pueblo valora la carretera, valora el mejoramiento de la escuela, valora la inversión social, valora las 300.000 becas que se han dado, la construcción de hospitales, el abastecimiento hospitalario, que también ha sido una gran falacia levantado aquí por la oposición y que tiene responsables más que todo en el sector privado farmacéutico, que es el principal en manipular los sistemas de salud nacional a nivel global. Así que todas estas condiciones a mí me dan como pauta que para las elecciones no solo vamos a ganar y de manera contundente, sino que va a ser más la bulla, como ustedes recuerdan, por ejemplo, para las elecciones del 2021,
¿verdad? Que o sea, el nivel de tensión era tan fuerte y finalmente tuvimos unas elecciones totalmente tranquilas y transparentes. Y bueno, yo siento, la semana pasada vi a Kilbert y a ¿cómo se llama? A Juan Fernando ¿cómo se llama el otro dirigente del partido? Perdón, Fernando, ¿cómo se llama? Anduray. ¿Cómo? Anduray, Fernando Anduray. No, al otro joven del Partido Nacional, Juan José, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Tu próximo alcalde, Juan Diego. Juan Diego, dijo, no me sé el nombre de mi próximo alcalde. En cuenta. Los vi a los dos, la verdad que yo les tengo admiración porque a mí me parece que a ellos o sea, ellos hubieran sido excelentes dirigentes del Partido Nacional hace 20 años, pero el Partido Nacional y el bipartidismo como que envejeció muy rápido y me los dejó por fuera, pues, porque ya no es una generación, ya su generación ya no pertenece básicamente a los partidos tradicionales. Y los vi con una gran cantidad de personas de la tercera edad que estaban reivindicando la unidad de la derecha, ahí estaba también sectores religiosos, exmilitares, miembros del Partido Liberal, casi como en un acto nostálgico, casi como recordando cuando tuvieron el poder, fueron hegemónicos y gobernaban el país, dirigían el país, lo dirigían mal, pero tenían el poder. Hoy eso es algo totalmente del pasado, ¿verdad? Como se vio en esa escena, en ese panóptico de lo que es la derecha hondureña, y me daba mucho pesar, lo digo honestamente, por Juan Diego y por Kilbert, porque los miraba los dos, no quiero decir la expresión popular, es como pollos comprados, ¿verdad? Frente a una dirigencia que ya se agotó, que no tiene más que decir en la historia de este país. La derecha, desgraciadamente, ya no tiene más que decir en la historia de este país, a pesar de haber tanto que se podría trabajar, digamos, desde el punto de vista del libre mercado o del combate a fenómenos que se dan en el capitalismo que puedan acelerar el mercado. Eso no existe en ello. Hay un problema doctrinal bastante fuerte, no hay un planteamiento de desarrollo del país y por tanto para mí su derrota en noviembre es inminente. Entonces, al pueblo hondureño a resguardar la democracia, a conservar la calma, a hacer crecer el discernimiento. Nosotros andamos ahora mismo en Barrios y Colonias, digo nosotros, un grupo de funcionarios, ¿verdad? Que no estamos directamente en la campaña en el sentido oficial, ¿verdad? No estamos en la campaña, en el equipo de campaña, pero que nosotros nos hemos organizado, digo porque yo estoy en comunicaciones de gobierno, no de campaña, pero los fines de semana nos hemos organizado con funcionarios para ir a dar la cara a nuestros dirigentes, a orientar sobre lo que está pasando y sobre todo a escuchar, ¿verdad? Porque el dirigente no es el que habla, es el que escucha. Y en ese sentido creo que estamos encontrando ya, temperando pues las situaciones internas de nuestro partido y sobre todo preparándonos para lo que va a ser pues, una gran batalla de ideas y sin duda un proceso electoral histórico donde va a salir electa la compañera, la abogada Rixi Moncada, para garantizar y profundizar el proceso de refundación del país. Bien, vamos al cierre del programa. Kilbert, gracias. Gracias, Raúl, por la oportunidad. Siempre para mí es un verdadero privilegio el poder estar contigo y compartir. Decía uno de los invitados aquí de Libre al inicio del programa, prohibido olvidar. En efecto, pueblo hondureño, prohibido olvidar el video de Carlón Zelaya pidiendo la mitad para el comandante. Prohibido olvidar el video de Isis Cuellar diciendo, saqueando el Estado para utilizarlo en campañas políticas. Prohibido olvidar que no hay medicinas en los hospitales. Prohibido olvidar el nepotismo. Prohibido olvidar las maquilas que se han ido. Prohibido olvidar los 100.000 empleos que se han perdido en el país. Prohibido olvidar la Sisi, no la trajeron. Prohibido olvidar que los tenemos que sacar este próximo 30 de noviembre. Un fuerte abrazo. Gracias. Marco. Bueno, en consonancia... Por favor, un minuto, hay cadena a las 9. Sí. En consonancia a lo que dice Kilbert, recordemos que ellos sacaron a la Maxi 24 horas para sacar las maletas, las sacaron. Recordar que ellos no nos apoyaron en el Congreso Nacional y votaron en contra de que venga la Sisi a nuestro país. Decirle al pueblo hondureño, a la militancia de Libertad y Refundación, que estamos convocados el día de hoy, 5 de la tarde, a actos culturales en la Vía Olímpica. Mañana, a las 9 de la mañana, frente a Casa de Gobierno, Casa Presidencial, dará su discurso la presidenta Iris Xiomara Castro frente a su pueblo. Luego nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral, donde dará las palabras la próxima presidenta de Honduras, la abogada Rixi Ramona Moncada, que vamos a evitar el fraude, así como lo evitamos en 2021, teniendo y apoyando a nuestro representante del Consejo Nacional Electoral, a Marlon Ochoa.
vamos a seguir depurando el censo electoral, vamos a seguir controlando la nueva tarjeta de identidad, el biométrico, y les recomiendo al Consejo Nacional Electoral que al biométrico le pongan un protector, porque muchos del bipartidismo lo tiraron al suelo y se quebró. Pónganle un protector al biométrico. Gracias. Rixi Moncada, próxima presidenta de Honduras. Sí, lo que la ciudadanía quiere, que no haya matracadas en el proceso electoral, que sea transparente y que todo el proceso vaya bien. Ojalá que el Consejo Electoral se tranquilice y que se haga ese diálogo planteado por el presidente Zelaya tripartito. Hablando se entiende la gente. Gracias. Nos vamos, Gilberto, gracias. Sí, bueno, gracias por la invitación, Raúl. Preparándonos para ese triunfo de noviembre, para volver a aplastar al tradicionalismo político del país y sobre todo hoy, mañana y este domingo, preparándonos para los actos conmemorativos de la mayor gesta, la más importante de este siglo y tal vez de la historia de nuestro país, la construcción de la resistencia popular, que hoy es gobierno y que va a seguir siendo gobierno con la presidenta Rixi Moncada. Gracias, buenos días, que estén bien, que tengan feliz fin de semana. En un momento hay una cadena nacional de radio y televisión. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.